Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a un nuevo martes del cliente de Internexa. Mi nombre es Diana Posada. Actualmente soy la directora de Ingeniería Clientes Colombia y es un gusto tenerlos de nuevo con nosotros en este espacio donde buscamos entregar conocimiento e información de interés para todos. Hoy estamos cumpliendo una promesa. Luego de algunos ajustes para realizar el segundo y último webinar sobre ingeniería de tráfico dirigido a los ISPs, aliados y público en general interesado en conocer más sobre las políticas de enrutamiento, optimización de rutas, manejo de comunidades y en general el mejoramiento de la experiencia del usuario al navegar en Internet. Hoy vamos a hablar específicamente sobre la importancia de proteger los prefijos, perdón, un pequeño repaso de BGP y unos escenarios prácticos que tenemos para estudiar los temas vistos. Y antes de dar inicio, agradecer su asistencia, contarles que tendremos espacios habilitados en la plataforma para sus preguntas, como lo es el Q&A o preguntas y respuestas y el chat, y las preguntas que nos vayan realizando las iremos respondiendo durante el webinar. Bueno, ahora sí entremos en materia y para hacerlo quiero recibir a nuestros panelistas, Adriana Maya y Andrés Medina, ambos ingenieros de red de Internexa y los responsables de la administración del tráfico de nuestra compañía, entre otras cosas. Andrés, Adrián, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Diana. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Mi Muy nombre es bien, Adrián Amaya. Adrián. Soy ingeniero de red de Internexa y uno de los encargados de hacer mejorar la experiencia de los clientes en la plataforma de Internet de Internexa. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias Diana. Buenas tardes a todos. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y pues como lo mencionabas al inicio, Adrián y yo trabajamos en la operación de la red nacional y regional de Internexa. Digamos que nuestra función es hacer que la red corra estable la mayor parte del tiempo, pues, ¿cierto? Hacer mejoramientos, troubleshooting, incidencias, eso es lo que es parte de nuestro día a día como especialistas de red acá en la compañía. Gracias Andrés por la presentación y Adrián, definitivamente son una base fundamental para nosotros en nuestro día y nuestros clientes. Demos entonces inicio si les parece y qué bueno conocer un poco sobre la importancia de proteger los prefijos. Hola, Diana. Mira, vamos a retomar de la última presentación dos temitas que nos quedaron como en pendiente de ver y es importante tocarlos, sobre todo por la seguridad de nuestros prefijos en Internet. ¿Por qué es importante proteger los prefijos en Internet? Porque existen unas vulnerabilidades donde nos pueden hacer un route hijack, que es que alguien, un tercero, se apropia ilegítimamente de mi prefijo o de mi sistema autónomo y hace un anuncio falsamente en Internet, ocasionando o generando una apropiación inadecuada y un enrutamiento hacia ese tercero, el cual no corresponde. Existe otro tipo de vulnerabilidad en los prefijos que se llama route manipulation o black hole routing. ¿Qué es? ¿En qué consiste eso? Que una persona malintencionada intenta bloquear el acceso a uno o varios destinos de Internet en un segmento de red. Con el fin de, Adrián, digamos, de... Señora. perdóname un segundo, nos piden subir un poquito el volumen. Yo no estaría tan segura que sea un tema de pronto ¿Sí me de escuchan bien? tu equipo, pero tratemos de mejorar un poco la experiencia. Ok, ok. ¿Ahí me escuchan Muchísimas bien? gracias. Sí, señor. Listo. Para poder proteger los prefijos en Internet, han surgido, digamos, dos mecanismos. Un mecanismo un poco, el primero que surgió, que fue basado en los IRR. ¿Qué son los IRR? Los IRR son los registros de enrutamiento de Internet o Internet Routing Registry en inglés. Y son unas bases de datos donde están conectados los operadores regionales y donde los ISPs, como Internexa y otros ISPs, publican sus políticas de enrutamiento o publican sus rutas con el fin de que otros operadores usen esa información. Por ejemplo, en la influencia de Internet, que es Latinoamérica, LACNIC tiene un IRR gratuito para todos los ISPs que han adquirido o redes o sistemas autónomos con LACNIC, y hay otros que son pagos como RADB,
que es el que no, por lo menos Internet sabe usar RADB, que se pueden usar para ese tipo de información. ¿Qué se registra en el IRR? En el IRR se registra una SZ que los demás ISPs lo usan como para traer la información de ese proveedor y mirar qué ASNs tiene detrás y qué rutas tiene detrás. Esas rutas, para hacer el registro de esas rutas, se necesitan dos elementos importantes: el sistema autónomo y el prefijo que se quiere registrar. Y de unos años hacia acá, estamos hablando de, digamos, la segunda implementación para proteger las rutas, que se llama el RPKI. ¿Qué es el RPKI? Es el recurso público, la llave pública para proteger recursos de infraestructura, o Resource Public Infrastructure. ¿Qué es eso? Eso es en el marco de un Estado más seguro y robusto, se aplica en el enrutamiento BGP. Y RPKI tiene tres procesos. Un proceso de generación de certificados y firmas, que es donde se genera, digamos, el ROA. ¿Qué es el ROA? El ROA es la autorización de origen de ruta. Para generar ese ROA, necesitamos tres parámetros: un número de sistema autónomo, cuál es el prefijo autorizado, y la longitud máxima de la máscara, el cual ese prefijo puede ser anunciado. A nosotros en Latinoamérica, LACNIC, dentro de su página de administración, tiene un apartado de RPKI donde nos facilita crear el ROA y renovarlo automáticamente. Al tener un certificado, los certificados tienen un vencimiento y LACNIC nos da la opción de que ese certificado se renueva automáticamente una vez se vence. Una vez digamos, LACNIC almacena el certificado, existen software como el FORT o el Routinator, con lo cual es un servidor que se conecta a esas bases de datos de los diferentes RIR a nivel mundial, como LACNIC, APNIC, RIP NCC, NICBR, APNIC, y descargan eso llaman unos archivos que llaman los TAL, que son las anclas de confianza de los RIR. O sea, descargan todos esos certificados, los descargan al servidor. Mediante un protocolo de comunicación con los routers, se validan cada uno de los prefijos BGPs que están ingresando a la red de nuestros clientes o de nuestros corredores de tránsito. En esa validación del RPKI existen tres estados. Un estado válido, en el cual el ASN de origen, el prefijo y la longitud de la máscara coinciden con el ROA que fue generado en el RIR respectivo. En el caso de Latinoamérica, el LACNIC. Existe un caso desconocido o no encontrado, es cuando esta red que estoy validando no tiene ningún certificado generado en el sistema. Y digamos que el más grave de todos, que es el que en este momento muchos proveedores y OTTs están bloqueando ese tráfico, es que es el inválido. ¿Qué significa? Que esa red que se está anunciando no tiene un ROA, o sea, se origina en una ASN que no es válido. Lo que puede ser por lo que puede ocasionar, o sea, puede ser originado por un route hijack, que fue lo que vimos ahorita inicialmente, que es un hackeo como de ruta, y los operadores están evitando que esas rutas entren a la red. Eso con el tema, pues, de seguridad de prefijos. Y Pero ahora quiere les voy a decir dar... entonces, Adrián, perdón, como para que nos quede completamente claro, que con base a estos estados los operadores pueden tomar sus decisiones de enrutamiento y hacer mejor la experiencia. Sí, señora. Digamos que los operadores hoy en día estamos haciendo esa validación del ROA de cada uno de los tres estados. En ese momento, digamos, el más crítico es el inválido, que ya muchos operadores de tránsito, digamos Tier 1 u OTTs, ese tipo de redes las están descartando y no están siendo aceptadas por ellos. Inclusive en la última actualización de los IRRs que les mencionaba ahorita, están incluyendo la validación del RPKI para poder generar ese objeto o esa ruta, esa política dentro de su base de datos, para comenzar a generar un poco más de seguridad y confianza en el anuncio de prefijos en Internet.
Muchísimas gracias, Adrián. Definitivamente la importancia de proteger los prefijos supera incluso su mismo título. ¿Por qué no nos ayudas entonces con un repaso de BGP? Sí, bueno, entonces, como previo al tema que nos atañe acá, que es el tema más práctico, me gustaría, digamos, dar un pequeño repasito de BGP como para refrescar un poco los conocimientos y, y para que la gente se ubique un poquito, porque lo que viene sí es un poquito, es más práctico y tiene mucho detalle. Perfecto. Entonces, lo más básico para establecer una sesión BGP contra un operador o un ISP o cualquier sistema autónomo diferente es, yo requiero un número de sistema autónomo. Ese número de sistema autónomo me lo da digamos, la locación local, me lo da la ACNIC aquí en Latinoamérica. Hay unos números de ACN públicos, otros números de ACN privados. Tenemos, digamos, dos tipos. Hay una ACN de 16 bits, que fue con el que inició Internet, y debido a que se acabaron, la IANA, que es el ente que regula el Internet a nivel mundial, sacó el draft para un ASN de 32 bits, que es el que ahorita está vigente. Ahí hago una acotación, y es que hay que, ponernos para las personas que nos están escuchando, para poder soportar ese ASN de 32 bits, algunos equipos o sistemas operativos tienen que validar con su fabricante que efectivamente sea soportado ese ASN de 32 bits. Una vez tengamos el ASN de ese PIR con el cual yo me quiero conectar y del mío, del propio que yo debo tener un sistema autónomo público, necesito la dirección contra la cual voy a hacer esa vecindad BGP. Puede ser la interfaz WAN, la interfaz punto a punto con la que me conecto con ese vecino, o en algunos casos se puede hacer con una loopback, pero no vamos a entrar en ese momento, no vamos a entrar en ese detalle. Vamos a repasar los atributos más usados, digamos, en BGP. Tenemos el atributo del ASPAD, que es la cadena de sistemas autónomos sobre la cual ha pasado esa red. El Next Hop, que me indica de dónde aprendí esa red, cuál va a ser mi siguiente salto para llegar a ese destino. El Local Preference, que es un parámetro local del equipo, donde el valor más alto es el que gana en la decisión del algoritmo. Y vamos a introducir un parámetro nuevo que en la última charla se dio muy fugaz, y es el tema de comunidades. Aquí voy a ampliar un poco la información porque sí es bueno que la tengamos un poquitico clara. Las comunidades son un grupo de destinos que comparten una propiedad común. La información de la comunidad se incluye como un atributo de la ruta en los mensajes de actualización de BGP. Ese campo de comunidad es un campo que se compone de dos elementos. El primer elemento, por buena práctica, es el sistema autónomo el que originó la comunidad, y el segundo elemento es un número de 16 bits con el cual yo puedo marcar e identificar esa comunidad a lo largo de mi red. En BGP hay 4 comunidades que son bien conocidas. No Advertise, No Export, Local AS y Grateful Shutdown. Eso, pues, lo que hace cada una, pues no la vamos a tocar acá, pero son comunidades que cualquier router que habla BGP las va a entender, porque están dentro del estándar de BGP. Y voy a introducir otro concepto que se llama una política de enrutamiento. ¿Qué es una política de enrutamiento? Es un algoritmo propio del administrador del sistema, en donde se ordena secuencialmente la lógica de emparejamiento o match que mejor cumpla los estándares operativos de la organización. Ese emparejamiento o match se puede hacer por comunidad, por prefijo o prefijos, por protocolo, por una ASN, por una cadena específica de ASN mediante expresiones regulares, por NESHOP, entre otras cosas. Aquí me gustaría hacer un pequeño disclaimer para todas las personas que están acá en el webinar. Es que los ejemplos que vamos a mostrar a continuación en esta presentación tienen como fin mostrarles a ustedes para que entiendan un poco cómo funciona el tema de ingeniería de tráfico y tratar de afianzar un poco los conocimientos técnicos para la comprensión de todos los asistentes. Me voy a permitir presentar,
denme un segundito, porfa. Adrián, entonces mientras tú nos presentas, con lo que vamos a continuar es en el cómo realizar las pruebas y cómo modificar los atributos de BGP para buscar la mejor experiencia del cliente. Sí, señora. Vamos a ver cómo yo puedo, digamos, alterar o modificar los atributos BGP de tal forma que pueda garantizarle a ese cliente la mejor experiencia. Perfecto. Entonces, tenemos una red, digamos, una red demo, donde, como, aquí, espera un momentico. Una red demo, donde aquí segamos el ASN Internexa. Tengo un prefijo, que es el con el cual vamos a la prueba, 190.90.90.90.0/24. Estoy conectado a 2 tránsitos y a un IXP hacia Internet. ¿Listo? Vamos a definir acá unos prefijos, son los prefijos privados, que son las redes que yo no debo aceptar de ningún operador, tanto en IPv4 ni IPv6, la ruta default de IPv4, la ruta default de IPv6 y el prefijo propio. Aquí vamos a hacer la claridad que, digamos, todo el ejercicio lo vamos a hacer con IPv4. Sin embargo, queríamos mostrar acá el tema de IPv6, la default IPv4, y las privadas de IPv6 o las link local, para que ustedes las tengan en cuenta. Aquí creamos las políticas de entrada, es decir, ese sistema autónomo que mostramos anteriormente como Internexa. ¿Cómo debo aceptar las redes de tránsito A? Donde aquí rechazo las privadas, llamo los prefijos privados, defino un protocolo que es de DBGP y rechazo esos prefijos. Si hace match con la ruta default, le modifico el atributo local preference a un valor de 100 y acepto la ruta. Eso es lo que significa la parte acá de acción. Adicionalmente, tenemos, como están viendo acá, digamos nosotros las políticas, en algunos casos tenemos unos saltos. ¿Por qué hacemos esos saltos? Porque a medida que el algoritmo va avanzando y tenemos nuevas entradas, en algunos equipos, en algunos fabricantes, para evitar eliminar y volver a crear toda la política, dejamos esos saltos. Generalmente uno puede hacer saltos de 5 o de 10 en los números de la entrada para facilitar, para facilitar como la modificación de las políticas. Y siempre al final de cada política tenemos una acción de rechazar. ¿Por qué la hacemos? Para evitar que en entrada yo reciba algo que no quiera recibir y en salida evitar anunciar toda mi tabla de enrutamiento. Entonces aquí tenemos la política de entrada hacia ese tránsito 1, política de entrada hacia ese tránsito B, perdón, tránsito A y tránsito B, y la política de entrada que tengo hacia el IXP. Como pueden ver, los tránsitos normalmente anuncian la ruta default. En los IXP, la ruta default no debe ser anunciada, ni tampoco debe ser anunciada la full routing table. Eso sería un error de configuración de algún peer o del mismo IXP. Y tenemos la preferencia de las demás redes. En este caso, el tránsito A tiene una preferencia 120, por lo tanto, de los tres la preferencia es mayor. Porque como ven acá, la entrada 99 tiene preferencia 110 y el XP tiene preferencia 80. Es decir, en este momento, todas las redes que me anuncia el proveedor A van a ser preferentes sobre el proveedor B y sobre el IXP. Y en la política de salida, las redes que yo le comparto hacia ese proveedor, yo rechazo mi default, rechazo las privadas y anuncio mis prefijos preferentes, de forma preferente a través del tránsito A, de forma no preferente, aplicando o alterando el atributo de la SPAD con prepend, repitiendo 2 veces adicionales el número de sistema autónomo de Internexa, en este caso de Internexa según el ejemplo, y rechazo para evitar anunciar cualquier otro tipo de red. Y en la salida del XP, rechazo la default, rechazo mis ASN, mis direcciones privadas, y los prefijos propios, modifico la cadena de CPAD con 3 prepend. Doy paso a mi compañero Andrés
quien les va a explicar cómo funciona el tema de ingeniería de tráfico. Andrés. Claro que sí. Andrés, Adrián, qué pena. Hay una pregunta que yo quisiera, pues la tenemos aquí en el panel y quisiera que revisáramos. Hay una persona, se llama César Camacho, nos indica, no soy cliente de Internexa, pero me gustaría saber cómo hacer en el caso cuando el prefijo es no heredado. No se pueden crear ROAs. Ejemplo, alquilamos un bloque de direccionamiento, máscara 24. Pregunta que qué se haría en ese caso. Cuando uno alquila esas direcciones, el broker, la red es de alguien, se retiene un dueño, generalmente es del broker. Y dentro del RIR, digamos el equivalente al LACNIC, porque normalmente puede ser de RIPE o puede ser de alguien que es Estados Unidos, esa persona, la persona que te vendió la red, te crea un usuario, se debe crear un usuario en ese RIR para que tú puedas crear el ROA. El alquiler de redes funciona así, o sea, tú pagas por un segmento, barra 24, pero a su vez te facilita la creación de ese usuario en ese RIR para que él te haga la delegación ante el RIR de las redes que estás alquilando. No sé si respondí la pregunta. Sí, yo creo que la Yo pregunta creo que quedó sí. Sí. clara, pues que La la empresa respuesta. podría hacer pues como la función y de hecho pues nosotros en Internexa lo hacemos cuando asignamos un bloque a un cliente, le generamos el ROA en la plataforma del ACNIC. Adrián, un favor adicional, hay una persona que nos pide que por favor ayudemos con la barrita de compartir de la parte inferior para que puedan ver la presentación completa. ¿Tú la puedes ocultar? ¿Cuál barrita? Es que no la... No, ya la quitó. Era la de ocultar presentación. Ah, Ocultar. ya, Ah, Eso, ok, era eso. bueno, Ujú. ya, ya. qué pena. Continuemos, Andrés. Claro que sí. Bueno, de pronto hay algo muy importante que mencionaba mi compañero Adrián, bueno, que se le pasó de pronto mencionar a mi compañero Adrián, es que los routing policies, digamos, tienen un orden específico. Generalmente se debe tratar de establecer un orden primero de rechazo de lo que yo no quiero anunciar o cargar y finalmente pues darle como espacio a lo que yo sí quiero tener en mi tabla de enrutamiento o lo que yo sí quisiera anunciar, ¿cierto? De manera general, esto es, digamos, de rechazar los prefijos de IPv4, IPv6 que sean privados. Por ejemplo, las longitudes de máscara en IPv4 que vayan desde 25 hasta 32, porque obviamente en Internet solamente los prefijos hasta una longitud máxima de 24 son visibles. Desde 25 hacia 32 no son visibles. Y en IPv4 solamente hasta, IPv6, perdón, solamente hasta 48 son visibles. Entonces, bloquear esos anunciamientos hacia mis tránsitos superiores, de pronto también hacia mis clientes, en caso tal de que aplique de esas redes exactas, de esos prefijos exactos más pequeños, es una buena práctica. Adicionalmente, los bogon, no sé de pronto si Adrián lo mencionó, los bogon son rutas o prefijos que la IANA pues tiene separados para no ser anunciados a Internet, aunque parezcan prefijos públicos. Esos bogons, digamos, generan confusión en Internet y en caso tal de que un ISP quisiera anunciar esos bogons a Internet, le puede bajar la categoría pues como de ISP. Entonces es muy importante como tener filtros para evitar anunciar esos direccionamientos que la IANA no permite en Internet directamente. Y ya pues seguidamente sería rechazar o aceptar la default según aplique. ¿Cierto? Y ya por último, pues filtrar los prefijos en base a la necesidad. Entonces, de pronto hacer como un énfasis en eso es muy importante. Digamos, en este escenario, en esta Andrés, yo te diapositiva, agradezco esa intervención. Perdóname, ¿sí? pero aquí hay una nueva pregunta que tiene que ver. Claro. Dice la persona, en algunos casos hemos alquilado bloques, pero hay destinos que no se alcanzan. El broker es de Norteamérica. ¿Cómo se puede subsanar esto? En algunos casos, para destinos que no se alcanzan, el bloqueo Yo no conozco de yo sonar me eso. permití responder la pregunta. Mm, Nuevamente los RIR, conozco el del ACNIC, no conozco a en cómo es su harina. página de administración. En la página del ACNIC hay un punto que se llama El geolocalización. hello key de las redes, claro.
de las redes. Y en esa geolocalización, cuando le hacen la delegación del prefijo y usted tiene el usuario para poder ingresar a la página de ARIN, eh, esa, esa geolocalización facilita que ese prefijo ya no se ubique en Estados Unidos, porque puede que te esté pasando que el prefijo te aparece ubicado en Estados Unidos y muchos firewall de entidades gubernamentales en los países bloquean, eh, bloquean ese tipo de redes por su geolocalización. Entonces lo que hay que hacer es en ese apartado de geolocalización del RIR, modificarla y decirle que estás en X país y está en X ciudad de ese país. Con eso creo que mejora mucho el tema. No sé si Andrés tiene Sí, otra. ahí para complementar, es muy importante geolocalizarlo bien, porque también, pues, adicional de entidades gubernamentales y firewall que puedan bloquear eso, hay páginas de contenido, por ejemplo, de video en demanda, que no te permiten acceder desde ciertas regiones, es decir, que están muy segregadas geográficamente y eso también puede generar problemas. Entonces, yo pensaría que puede estar muy relacionado con ese tema de la geolocalización. Muchachos, muchas gracias. Continuemos, porfa, Andrés, con el escenario 1, que este tema está demasiado interesante. Listo. Entonces, aquí en esta diapositiva, lo que se puede ver o lo que se podría apreciar es como en un escenario muy sencillo, con dos tránsitos y un IXP, yo podría ver mis rutas después de los arreglos que hice de la routing policy, ¿cierto? Digamos que estos cuadritos que vemos acá serían las tablas de enrutamiento que podría visualizar el tránsito A, ¿cierto? El tránsito B y el IXP. En este caso, como nosotros en el Sport pusimos una mejor métrica a las rutas asociadas, pues anunciadas por el tránsito A, es por eso que, digamos, ellos nos verían mejor, ¿cierto? De pronto algunas herramientas que podríamos utilizar en algunos de estos casos para identificar cómo se está comportando el enrutamiento en alguno de estos casos o en múltiples casos sería los Looking Glass. Digamos que los Looking Glass son como un acceso controlado que tienen los ISPs para poder que personas pues externas puedan hacer consultas muy puntuales sobre enrutamiento, sobre latencia, sobre trazas a lo largo de una secuencia geográfica, ¿cierto? Entonces, los Looking Glass son muy útiles. Nosotros recomendaríamos de pronto el Looking Glass de Arelion o de el 1299, 1299, Cogent, que son proveedores de tránsito de primer nivel, el de Hurricane Electric, que también es bastante óptimo, CenturyLink también es bastante útil, o si no, recomendaríamos utilizar row servers. Los row servers son enrutadores a los cuales también se podría acceder, digamos, de una misma manera de un Looking Glass, solamente que por un CLI. ¿Cierto? Y puedes acceder tal cual al enrutador y hacer las consultas que necesites con un usuario que es más de ejecución sin permisos de administración. Entonces, en rowservers.org hay demasiadas sesiones de row server que se podría utilizar a lo largo, pues, distribuidos a lo largo del planeta como para ver cómo se está viendo una red en una ubicación geográfica en específico. Si quieres, Amaya, pasa, por favor. Digamos, metiéndole un poco más de complejidad a lo que podría ser estos escenarios, en el escenario se contempla tal cual los mismos tránsitos, solamente que yo quisiera revisar qué latencias tengo a un destino específico, digamos, muy común en la red, como lo puede ser los DNS de Google. Muchas veces nosotros, en casos que tenemos múltiples proveedores de upstream, tenemos como dudas e incertidumbres sobre qué métodos o cómo puedo saber por dónde está la mejor ruta de subida y de bajada en base a mis proveedores de tránsito IXP para yo alcanzar un destino en específico, ¿cierto? Entonces, digamos, aquí vamos a dar algunos de los tips que podrían utilizar para darse cuenta de esto, para poder percibir esto. Si quieres avanzar, Adrián, por favor. Entonces, digamos, en base a al enrutamiento que teníamos previo en el escenario inicial, si yo
desde mi AS tratara de consultar qué ruta estoy aprendiendo hacia el destino 888, que es el DNS primario de Google, que está asociado al bloque IP 880 máscara 24, en base a las políticas que yo hice, pues yo evidenciaría que se está cargando mejor por el tránsito A. Esto porque pues en el export yo mejoré, en el import, perdón, yo decidí cargar con más local preference, en este caso 120 de local preference, las rutas hacia Google directamente. Seguidamente estaría tránsito E con una local preference de 110 y por último estaría el IXP. ¿Cierto? Digamos, si pudiéramos tener acceso a la RIP de Google, importante, esta es la RIP, ¿cierto? Esta es la información de todos los protocolos de enrutamientos que hay disponibles, o sea, todas las rutas que hay disponibles a siempre fijo, antes de pasarla a la forwarding, antes de pasarla a la tabla de enrutamiento que se elige como mejor. Si yo tuviera la oportunidad de acceder a la tabla de enrutamiento de Google, a la RIP de Google, ellos evidenciarían mi prefijo, el prefijo que les estoy anunciando por 3 posibles rutas, ¿cierto? En este caso, la mejor ruta sería el tránsito A, porque el ASPAT en este caso está pues mucho más corto, ¿cierto? Como segunda ruta estaría el tránsito B y como última ruta estaría el IXP, ¿cierto? Andrés, entonces, en este tema que es tan complejo también, pero además de interesante, cuando tú mencionas que al ver la tabla de enrutamiento, pues que vemos en la RIP, ¿cómo hacemos, o sea, cómo hacen las personas que nos están escuchando para hacer esa validación? Ellos tendrían que entrar a su enrutador, a su ¿Ok? enrutador de borde directamente, eh, digamos pues el que tengan en su administración y cargarlo pues evidenciarlo en la red previo a que se cargue en la FIP. Digamos así, ellos podrían ver qué rutas tienen, si tienen de pronto entradas repetidas, porque de pronto tienen otra alternativa de rutas para llegar a algún destino específico. Así lo pueden hacer. Y ya digamos, si es un contenido específico, ya es un poco más complejo. Como lo decía Adrián al inicio, este es un escenario, en el disclaimer, este es un escenario pues como que si bien se puso de práctica, que está muy, muy adecuado como a lo que se ve día a día con los operadores que tenemos como clientes, con los clientes directamente. Entonces, ese sería pues bastante complejo. Entonces, ahí es donde entrarían los Looking Glass directamente, que se podrían medir. Perfecto. E Mm, Internexa cuenta con una herramienta de Looking Glass, ¿cierto? Esta Exactamente, herramienta es solo pues para los clientes que tenemos solo los actualmente clientes. y el acceso es a través mediante el portal de clientes. No es abierta al público y es importante hacer esa claridad pues para que el lenguaje quede completamente claro para todos los que están acompañándonos en este espacio. Aprovecho Sí. esta interrupción y te hago Ujú. un par de preguntas que nos están manifestando por acá las personas. Una de ellas menciona que para establecer el BGP es necesario generar ROA en LACNIC autorizados, autorizando el ASN de Internexa o solo el ASN propio. En ese caso depende, ¿cierto? Digamos, si esta persona, pues digamos, tiene la administración propia de la AES y de la red, solamente tendría que generar el ROA, pues autorizando, e indicando quién es el origen que va a generarlo, e indicando el prefijo y la longitud máxima del prefijo. Ya con eso es. Sí, eh, digamos, tiene Internexa como proveedor, él tendría que especificar que Internexa va a originar el AS pues directamente, pero eso ya es como para casos muy específicos donde el cliente no tenga BGP, pero sí tiene AS, sería algo así, tal cual. Perfecto. Y otra pregunta que nos hacen es, ¿qué tan recomendada es la configuración mediante round robin? Esa round robin, no sé de pronto si la persona que la hizo la pudiera especificar un poco más. Perfecto. Dejemos Sí, entonces que nos aclare un poco más la pregunta. Te agradezco mucho, Andrés. dale. ¿Hay alguna otra pregunta o seguir? No, por lo pronto no hay más preguntas. Ok, listo. Devuélvete, porfa, Adrián, un momento, por favor. Listo. Avanza, porfa. Entonces, digamos, cuando nosotros tenemos un escenario de multi-SP o IXP, ¿cómo podríamos hacer una prueba rápida para detectar la latencia en un sitio? Una de las mejores maneras es haciendo
PBR selectivos o Policy Based Routing selectivos. Digamos, para yo detectar, yo para llegar a Internet, obviamente necesito un destino y necesito un origen, ¿cierto? Entonces, ya con mi destino claro, en este caso Google, y con mi origen claro, que sería algún host de prueba de esta red 24, lo que podría hacer es un PBR selectivo, el cual lo que hace es mejorar la preferencia tanto en upstream, ¿cierto? Como en downstream, es decir, en export y en import de un ISP a la vez, ¿cierto? Mejorando la de un ISP y empeorando la de los otros. Entonces, posterior a eso, lo que se haría es, es pruebas de conectividad pues, bajo ICMP de manera normal. Y digamos, en este caso o en escenarios similares, nosotros lo que vemos directamente es que en el tránsito A nos da para el destino de Google unas latencias de 15 milisegundos. Para el tránsito B nos dan unas latencias de 5 milisegundos y para el IXP nos dan unas latencias aproximadas de 20 milisegundos. Entonces, ¿esto qué me dice? Que para las redes de Google, o al menos este destino específico de Google, que están consultado, el tránsito B es la mejor opción. Entonces, en base a esto, yo ya podría tomar como decisiones para aplicar en mis políticas de enrutamiento, tanto de salida como de entrada en los múltiples IXP y ISP que tengo para ajustar el enrutamiento a mis necesidades y pues que mi cliente tenga una mejor experiencia. Entonces, digamos, en este escenario, pues para la política de entrada del tránsito A, lo que hacemos es que en la entrada número 99 vamos a filtrar la aplicación del local preference y disminuirla de 120 a 110, ¿cierto? Eso es lo que haríamos inicialmente en esa política de import de entrada hacia tránsito A. En el export, lo que haríamos en la política, en la entrada 99 sería incrementar el ASPAT de mis prefijos IPv4 públicos, ¿cierto? Continuamente en el tránsito B, en el import, lo que haría en la entrada 99, en este caso sería mejorar el local preference que lo tenía en 110 y en este caso lo que voy a hacer es aumentarlo a 120 para que este tráfico, pues el tráfico en este caso en su totalidad, incluyendo Google y todo lo demás tráfico de Internet, se cargue hacia este tránsito B. Y en la entrada 99 del Sport, lo que voy a hacer es que le voy a retirar el ASPAD prevent que tenía de las políticas anteriores, ¿cierto? El IXP en este caso, pues como no lo toqué, lo dejo tal cual, ¿cierto? Lo dejo así vanilla como lo tenía. Digamos, si yo pudiera ver las tablas de enrutamiento de cada tránsito y XP cómo han cambiado, yo evidenciaría que el tránsito A ya hacia mí, hacia mis redes, estaría viendo un prepend, o sea, estaría viendo un salto de ASPAD más, lo cual quiere decir que en la descarga de Internet lo tomaría como peor ruta, ¿cierto? Y en la tabla de enrutamiento del tránsito B, él lo vería solamente con un salto de AS, no anteriormente como estaba en la política de las slides anteriores, que era 2 AS. El IXP sigue tal cual, no lo hemos modificado. Y esto cómo se evidenciaría en mi RIP y en la RIP de Google en este caso, ¿cierto? En caso tal de que las pudiéramos ver. Comparando la RIP antes del movimiento y la RIP después del movimiento, lo que podemos ver es que la preferencia hacia Google quedó totalmente en subida de tránsito A hacia tránsito B, ¿cierto? Eso es lo que podemos ver. Y también pues podemos ver que el tránsito A se le decrementó la preferencia de local preference de 120 a 110. Entonces, esa es una manera de hacerlo. No es la mejor, porque como les decía, si han de hacer esto, modifican todo el tráfico de su vida, tanto lo que quieren como lo que quieren optimizar, como lo que no quisieran optimizar. Entonces, es una manera válida de hacerlo, pero hay formas más divertidas y más óptimas de poder hacerlo, que es directamente a través de las comunidades de BGP, que es en el siguiente slide. Entonces, ese es el mismo escenario. Yo quiero mejorar las latencias de mis clientes o de mi red hacia Google. Y lo primero que debemos aquí tener en cuenta es que para poder hacerlo con comunidades, digamos, esas comunidades de proveedor,
es lo que me permite a mí, uy, se fue la señal. Ah, ya volvió, listo. Es Sí, lo ya que me volvió. permite a mí modificar el enrutamiento hacia Internet sin necesidad de yo utilizar el soporte técnico de mi proveedor o de mis tránsitos de manera directa, ¿cierto? Esas comunidades pues ya vienen preestablecidas, pues ya las preestablecen los tránsitos y son muy útiles porque pues yo puedo hacer cambios de enrutamiento de manera casi con libre albedrío para poder dejar de anunciar mis prefijos a ciertos destinos, cargarlos con más ASPAT, con más local preference, evitar, no sé, ciertos caminos específicos, no sé, Europa, Asia, África, cosas así podemos hacer con las comunidades de control, en este caso de proveedor, ¿cierto? Adicional a las comunidades de control de proveedor, aquí hay algo muy importante que añadir y es que no tan solo tener comunidades de control de cara a ISP es muy útil, sino yo también de manera interna, pues como tener una base, ciertas comunidades de control propias, ¿cierto? Porque en base a cuantas más comunidades de control tú manejes, digamos, la red puede llegar a ser mucho más ordenada. Digamos que puedes tener comunidades de control casi por ciudad, por departamento, por región, digamos si por tipo de cliente, si es un cliente empresarial, si es un cliente corporativo, si es un cliente hogar en base a los prefijos que estén utilizando públicos. Andrés, Dime. entonces, Internexa, nosotros como comunidad empresarial, Ujú. contamos con comunidades de control establecidas. Sí, claro que sí, nosotros tenemos comunidades de control. Esas comunidades de control pues las pueden obtener a través los ingenieros de servicio, a través del ingeniero de experiencia. Y digamos, estas comunidades de control que nosotros tenemos nos permiten modificar anuncios hacia, no sé, contenidos en Estados Unidos, algunos PIR específicos, tránsitos específicos, evitar de pronto rutas en Internet que, no sé, algunos clientes no quieran utilizar. Y pues como les decía, ya están preconfiguradas y ellos solamente tendrían que anunciarlas en hacia nuestras sesiones BGP que tengan con nosotros y ya con esto pues ellos podrían tomar decisiones de enrutamiento sin que nosotros nos veamos involucrados de manera directa, Diana. Perfecto, entonces entendería que esta es la recomendación también pues para nuestros clientes, ¿cierto? Ujú. Generar sus Sí, propias comunidades de generar control sus propias y comunidades, que claro. allí tendrían un control, digamos, más inmediato, Ujú. centralizado con sus Exacto. especificaciones puntuales y particulares de su negocio. Muchísimas Sí, gracias, Andrés. exactamente. Sí, exactamente. Esa es una recomendación que les hacemos. Entonces, digamos, en este caso, o para este ejemplo, nosotros tenemos 3 comunidades de control internas que lo que van a demarcar es qué estoy prefiriendo o qué estoy cargando desde el tránsito A, desde el tránsito B y desde el IXP. Como les mencionaba Adrián, esas comunidades de control deben tener un orden específico, que es el AS y un identificador de la comunidad, ¿cierto? En ese caso, como es Internexa 262589 y un identificador pues propio. Importante consultar las comunidades de control de proveedor con cada uno de sus ISPs, porque si bien hay comunidades separadas por la IANA, cada ISP es libre de hacer sus comunidades, ¿cierto? Entonces, muy importante. La del tránsito es esta 262589 2.2000 y la del IXP 262589 2.3000. Digamos, en este ejemplo, la comunidad de Sport del tránsito A o la sentencia que nos interese podría ser 1717X, dos puntos YNBS, ¿cierto? ¿Qué me está diciendo a mí esta comunidad? O de pronto, ¿qué me debe indicar el proveedor de tránsito con esta comunidad? De decirme Internexa. Vea, si usted utiliza esta comunidad, usted lo que va a estar haciendo es aumentarle el prepend a la SY, ¿cierto? En este caso, 262589 en X veces, ¿cierto? Entonces, un ejemplo sería 1717.1, 2.262589. ¿Qué estaría haciendo? Estaría aumentando en una vez el AS para ese proveedor de tránsito, que sería el 1717, ¿cierto? Si quieres, Amaya, pasa eso. Gracias.
Entonces, ¿cómo quedarían nuestras políticas, digamos, aplicando a las comunidades? Inicialmente, para la política de entrada del tránsito A, pues en la entrada 2, digamos, ahí ya movemos una entrada un poco más arriba, cómo estaría cargando la ruta por default y desde dónde. En este caso, que la estaría cargando desde tránsito A. Para la entrada 99, que estaría cargando ciertas redes con una preferencia de 110 a través del tránsito A, que sería la comunidad. Aquí en el Sport, que sería el objeto de interés, en la entrada 99, yo mis prefijos propios los estaría marcando con la comunidad de mi XP, de mi tránsito A, que sería tránsito A, AS PAD por 2, 26, 25, 89. ¿Por qué AS PAD por 2? Porque pues por los atributos BGP él ya trae una S, ¿cierto? Y más ¿Así? uno que yo le estaría sumando de la comunidad especial de mi tránsito, entonces sería por 2. Entonces ahí está, exactamente. Perfecto. Exactamente. Em, También en el tránsito B, pues yo marcaría lo que reciba de la default y en las redes BGP que quisiera marcar con más preferencia, con las marcaría con tránsito B. En el Sport no estaría ejerciendo ningún cambio directamente, estaría tal cual como en el escenario anterior, sería la entrada 99 sin ningún ASPAT específico, ¿cierto? Y el IXP tal cual, lo mismo, aquí no marcaría, solamente marcaría las redes BGP, no marcaría ninguna default porque pues los IXP no deberían anunciar defaults ni full routings, ¿cierto? Solamente marcaría las redes locales que el IXP me anuncie con tal comunidad y el Sport pues no lo seguiría tocando, o sea, estaría tal cual como se contemplaría en el escenario inicial. Y revisando, pasa a la siguiente diapositiva, Maya, por favor. Revisando cómo quedaría mi enrutamiento antes y después de estas modificaciones. Digamos que antes la ruta se vería muy similar a como estaba pues en los escenarios anteriores, es decir, prefiriéndose por el tránsito B en mi RIP y quién sería el secundario y quién sería la tercera opción en caso tal de que esa ruta desapareciera. Ahora, después de la modificación, digamos, se va a ver con el atributo comunidad. Entonces, aquí es donde entra la importancia porque yo con esas comunidades puedo ver desde dónde las estoy cargando y puedo hacer bastantes movimientos en mi red y eso pues a mí me va a facilitar la administración en muchos ámbitos. Entonces, ese sería pues el único cambio. Realmente se hace lo mismo, ¿sí? Y es la manera más adecuada de hacerlo. Por comunidades más que por modificando la SPAT directamente en los sport. Entonces, Andrés, la gran conclusión de este escenario 3 es que la principal, digamos, recomendación son las comunidades de control, ¿cierto? A los ISPs y a los IXP, y que dependerá muchísimo del Exacto. negocio pues de cada ISP, conocerlo y De poderlas cada ISP. determinar en su Ujú. mejor manera. Claro, sí, Súper. exactamente, exactamente. Es de las mejores recomendaciones que podríamos brindar para los ISPs que manejen tráfico desde pequeño hasta muy grande, que implementen comunidades de control. Y digamos, en un escenario 4, ya para finalizar, en un escenario 4, digamos, queremos meterle una red asociada a Microsoft que tenga algunas dificultades. ¿Por qué una red que tenga algunas dificultades? Porque, digamos, es una red que, no sé, sea ENICAS o como se le dice en el algoritmo popular, que esté enicasteada, ¿cierto? Algo muy importante que resaltar es que las redes énicas es demasiado difícil saber que sean énicas, a no ser que usted, el dueño de la red, le diga, mira, esta red es énicas, por ejemplo, Google DNS es énicas, YouTube es énicas, Facebook es énicas, DNS Cloudflare es énicas, ¿cierto? Es demasiado difícil encontrar que una red sea énicas directamente. Una de las maneras más fácil de también, digamos, de validar una mejor ruta hacia un destino adicional, si una red de escénicas es a través de el ASPAD o digamos a través de páginas de apoyo como lo es BGP, Hurricane, que tiene una appliance como de una gráfica de propagación de AS, tanto en IPv4 y en IPv6, que digamos esa gráfica es un resumen de quienes tienen permitido anunciar una red o no en Internet. De pronto devuélvete un minuto, Amaya.
aquí, digamos, en este escenario hay algo muy importante y es que si queremos alcanzar este prefijo, vemos que tenemos conexión directa por el tránsito A, por el tránsito E a través de una S intermedio y por el IXP tenemos conexión a través de un IXP que es miembro de ese mismo IXP y un tránsito intermedio. Muy posiblemente aquí haya un leaking. Aquí en ese tránsito intermedio haya un leaking y ya que pues digamos los IXP o los miembros de IXP solamente tendrían por qué anunciar las redes locales que ellos tengan, no redes digamos de otros proveedores, así, a no ser que sean temas de peering. Sigue Amaya, por favor. Entonces, si yo reviso mi ruta, obviamente estoy viendo que como modifiqué mi atributo de import, todo por tránsito E en los slides anteriores, yo estaría cargando esta ruta de este IXP, de este destino, perdón, de Microsoft a través de tránsito E. Sin embargo, viendo la anotación de ASPAD, yo veo que tengo una ASPAD un poco más corto comparada con la primera entrada a través del tránsito A y pues en el IXP en este caso tendría una ASPAD más largo que posiblemente sea un leaking, ¿cierto? Si quieres, pasa Maya, por favor. Entonces, aquí es donde se pone sabroso el BGP, aquí es donde se pone chévere configurar el BGP porque yo puedo establecer más comunidades de tránsito para decir qué redes, digamos en este caso, tienen una mejor, es mejor cargarlas tanto por un tránsito, en este caso tránsito A o tránsito B, ¿cierto? O en su caso, en su defecto, IXP se aplicara. Entonces, digamos, en este caso queremos utilizar estas tres comunidades adicionales a las que ya teníamos y estos dos prefix lists de rutas mejores por el tránsito A y por el tránsito B. ¿Por qué tránsito A? Porque ya vimos que a través de la SPAD y directamente si lo validáramos en BGP HE, podríamos ver que es la ruta más corta a través del tránsito A. Pero digamos que yo para poder hacerlo bien tengo que hablar con mi tránsito B y decirle, venga, yo necesito las comunidades de control. De pronto usted me las podría brindar qué comunidades tiene y ellos te van a decir, digamos al menos en este escenario, no, mira, yo tengo dos comunidades. En este caso, la sentencia 1212 y el AS Destino que me va a bloquear todo lo que yo le anuncie con esa comunidad a través de la S de tránsito B y a ese destino en específico. Entonces él no reenviaría esos prefijos para nada. Y otra sentencia que es el 1212X Y 4 veces, que sería aumentar el ASPAD a el X destino Y X veces, ¿cierto? Si lo ponemos en una balanza, es mucho mejor aplicar la segunda, ¿cierto? Porque tú en Internet siempre vas a necesitar una redundancia. Entonces, no es recomendable dejar de anunciar rutas de manera directa a Internet, porque la Internet es totalmente variable y pues no puedes controlar lo que tus tránsitos les pueda pasar. Entonces pueden tener fallas, averías o sus tránsitos de primer nivel pueden llegar a tener fallas. Entonces siempre es muy importante anunciar los enrutamientos por todas las rutas posibles. Así sea con una ruta, con una SPAD no muy óptima, pues, ¿cierto? Entonces, si quisiéramos aplicar esto directamente en las políticas de import de tránsito A, la entrada 2 no está modificada y crearíamos una entrada adicional que es una entrada 98, ¿cierto? Que yo digo, venga, desde este prefijo, desde esta lista de prefijos, que es las mejores rutas de tránsito A, por el protocolo BGP, yo quiero mejorarles local preference a 130 y aplíquemele la comunidad mejores rutas tránsito A. Ya con esa comunidad, yo internamente en mi router estaría diciendo cuáles son las mejores rutas, ¿cierto? Em, en el Sport, en la entrada 99, básicamente yo lo que estaría haciendo es tal cual, utilizando la misma comunidad que tendría del pasado en mis slides pasados y en la política de entrada de tránsito B, en el import, en la entrada 98, haría tal cual el mismo proceso, solamente que cargaría las mejores rutas del tránsito B, les aplicaría una local preference de 120 y les aplicaría la mejor comunidad, la comunidad mejores rutas de tránsito B. En la entrada 99 sigue tal cual, igual. Y en la entrada 99 del Sport, em, yo a mis prefijos propios, lo que haría es que le aumentaría el ASPAD
2 veces a través del tránsito B a la S6464. Entonces, ¿cómo se evidenciaría esto en Internet? Déjame, baja un poco más a Maya, por favor, en la siguiente slide. Esa, exactamente. Andrés, yo te quiero pedir que por favor terminemos este ejemplo, este escenario Sí, de dale. manera ágil para que podamos entrar con unas pequeñas sugerencias que quisiera pedirle a Adrián que nos colabore para Ajá, poderle entregar a ok. nuestros clientes y podamos hacer el cierre teniendo en cuenta el tiempo que nos queda aún de webinar. Claro que sí. Entonces, para resumir, qué lástima que no nos alcanzó el tiempo. Para resumir, yo estas rutas hacia Microsoft, en este caso en este prefijo de destino, yo la estaría cargando en mejor medida a través del tránsito A y en segunda mejor medida a través del tránsito B. Posiblemente hay un slide donde la S6464 hacia Microsoft la anunciaba con AS-PAD Prepend, mis redes directas, y el tránsito B, mis redes directas las seguía viendo tal cual, solamente con una AS-PAD. ¿Cierto? Porque pues esa es la idea de las comunidades. Ahí se ve en la tabla de enrutamiento que dice Microsoft RIP después, ¿cierto? ¿Y qué pasaría con la modificación que ya había hecho hacia un prefijo de Google, que está en la siguiente slide? Pues realmente no pasaría nada, porque pues no la toqué, pues no la modifiqué, solamente cambiaría la comunidad, que yo la estaría marcando con la comunidad Mejores Rutas Locales, y ya con eso yo podría identificar mis rutas, ¿cierto? Algo muy importante que notar, y ya para terminar, es que las políticas de import y export, a medida que yo quiera ser más exacto o más preciso y específico en los enrutamientos, se van a tender a ser más grandes, ¿cierto? Y creo que ya con eso podríamos finalizar para que nos dé el tiempo. Andrés, muchísimas gracias. Adrián, ¿tienes alguna otra sugerencia que podamos brindar a nuestros clientes? Creo que Adrián, estás estás en en mute, mute. Adrián. Como para comenzar a dar un poco de cierre al webinar, sería que quedaran como con tres cositas. Una, digamos, las políticas de rutamiento generalmente siempre se realizan pensando en mejorar la experiencia de nuestros clientes, una mejor latencia, un mejor camino. Siempre es bueno anunciar las redes por las diferentes conexiones que tenemos, teniendo en cuenta los beneficios o las ventajas en cuanto a resiliencia de la red ante las fallas o problemas de terceros. Adrián, deja de Analizar. compartir, por favor, la pantalla. Dame un segundito. Gracias. Eh, y por último, utilizar herramientas gratuitas en Internet. Tenemos el Looking Glass, tenemos los row servers, tenemos temas como páginas como la IP Location, BGP, herramientas de BGP Toolkit en Internet y herramientas propias que uno, pues, como ingeniero, se desarrolla dentro del mismo rol para validar los diferentes parámetros de una red, ya sea la C en origen, cómo está conectado a ese ACN, ubicación de la red, hacer una prueba de, Sí. digamos, de latencia o RTT, para de esa forma tomar las mejores decisiones. Adrián, muchísimas gracias. Y bueno, para terminar, pues este ha sido un webinar maravilloso y gracias a todos los que hicieron parte de él. Las memorias y la grabación serán enviadas para su estudio y vista posterior y esperamos que nos ayuden respondiendo a la encuesta de satisfacción que les será enviada. No siendo más, que tengan una feliz noche. Equipo, muchas gracias. Henry, Andrés, Adrián, muchísimas gracias por todo. Muchísimas A gracias, ustedes Diana. por la invitación, gracias. Hasta luego. Hasta Hasta luego, que estén bien. luego.